Estamos de nuevo transmitiendo en vivo, vamos a esperar que se conecten algunos. Se cortó el video, evidentemente los problemas que teníamos de imagen se profundizaron y llevó a que el video anterior se cortara. Bueno, esperemos, no tengo gente conectada, esperemos que se conecten ahora. Un conectado, vamos. Bueno, los conectados que tengamos pueden ir informando si por lo menos se escucha el audio. Si es una ayudante alumna la que se conectó. Bueno, esperemos que estudiantes se conecten ahora. Ya hay como cerca de 9, así que... Bueno, me dicen si el sonido se escucha mejor ahora. Funciona perfecto, vamos, vamos. Mi Wilson Batista nos dice eso, se escucha perfecto, me dice Jessica Cascallares. Si se escucha, dice Flor Godoy. Y bueno, de nuevo, esperemos un numerito aceptable. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos rápido. Entonces, comencemos. Total, esto queda grabado para los que después puedan verlo. Hoy vamos a trabajar el enfoque sistémico, que es el texto que se llama así, el enfoque sistémico de los estudios sobre la familia de Espinal, Jimeno y González, que corresponde a la unidad 6, que comprende, además del enfoque sistémico, la psicología de la Gestalt y los aportes de Vygotsky de la psicología comprensiva. Esto es lo que vamos a trabajar entre la clase de hoy enfoque sistémico, y psicología de la Gestalt y Vygotsky en la clase que viene, el martes de la semana que viene. Es importante que tengan claro, decía que acá, a diferencia de otras clases, vamos a trabajar texto a texto. Esta unidad, la unidad 6, junto con la unidad 5, son las que son parte de la evaluación del segundo parcial, que se va a tomar el 7 de agosto. Así que, bueno, es importante que tengan claro eso. Yo voy a desarrollar brevemente la clase, los contenidos, y después de eso podemos abrir a consultas, preguntas y ese tipo de cosas. Les recuerdo que esto queda grabado, o sea que después puede ser revisado en el momento que ustedes puedan o quieran, así que estaríamos listos. Ya para comenzar, bueno, ya tuvimos ese pequeño corte, esperemos que todo siga funcionando bien. Todos ya saben muy bien que uno propone y Internet dispone. Bien, hoy tenemos, el texto que vamos a trabajar hoy día es un texto bastante sencillo y muy, muy simple. La verdad que es un texto valioso de 2011, que es un paper, lo que se conoce como un paper, pero que hace una revisión bastante exhaustiva del enfoque sistémico, lo que se conoce en psicología como el enfoque sistémico, que tiene como fortaleza este texto. Es un texto sencillo, como decía antes, pero que logra con un adecuado o un intermedio nivel de profundidad trabajar conceptos centrales de lo que podemos considerar el enfoque sistémico. Esto lo hace, digamos, muy accesible para un estudiantado de primer año y para tener una aproximación más o menos aceptable de lo que se debe conocer en una asignatura como es esta, que intenta revisar las principales escuelas, corrientes y teorías de la psicología contemporánea, y poder tener un conocimiento con un nivel de profundidad aceptable, digamos. En un sentido es un texto que es inicial, pero que está un poquito por encima de Wikipedia, para decirlo más gráficamente. Todos saben, digamos, que ya hemos empezado junto con, digamos, desde la unidad anterior a revisar lo que da nombre a esta asignatura, que son las escuelas. O sea, ya en las dos streaming anteriores, de la profesora Rigotti, el profesor Moyano, pudieron ver, digamos, lo que significa una aproximación al cuerpo teórico del psicoanálisis y la importancia que tiene esa disciplina, el psicoanálisis, en lo que es la constitución de nuestra disciplina y nuestra ciencia psicológica. En este caso estamos empezando a entrar en corrientes que no tienen la envergadura que tiene el psicoanálisis, en el sentido de que el desarrollo y el alcance que han tenido a lo largo de la historia, pero que son de suma importancia a la hora de
de pensar, digamos, los aportes que han tenido a la psicología, a las herramientas teóricas y técnicas que nos han brindado. Esto es, enfoque sistémico, psicología de la Gestalt, son invaluables, aunque algunos las consideren menores en esa gran disputa clásica entre lo que es el psicoanálisis y lo que hoy conocemos como psicología cognitiva comportamental, que serían, por decirlo en una metáfora futbolística, dado que el día estaba atravesado por el fútbol, el Boca River de la psicología, el psicoanálisis y los enfoques cognitivos comportamentales, los dos grandes polos. Además de eso, como en toda liga, hay equipos menores, digamos, además de River Boca está Belgrano, otros equipos. En este caso están la teoría sistémica, la Gestalt, y todo eso, digo, para darles una ubicación. Ahora, es interesante que aquí entramos ya en lo que clásicamente se llama una escuela de la psicología, es una tradición teórica que desarrolla técnicas y elaboraciones conceptuales particulares y que es una tradición dentro de la psicología de suma importancia. El enfoque sistémico, que es el que hoy día nos ocupa, tiene como particularidad, quizás todas las corrientes, todas las escuelas tienen una particularidad, pero acá tiene una particularidad muy marcada que va a ser casi una característica distintiva, que se trata de un enfoque donde lo individual, lo particular de cada sujeto intenta ser explicado a partir de lo contextual, de lo grupal, del sistema en el cual está inserto. La comprensión del sistema, digamos, sería lo que nos permitiría comprender de manera más profunda al individuo. Digamos, sería una inversión casi de lo que es una lógica que se cree, lógica propia de la psicología, desde lo individual, tratar de comprender todo lo demás. Bueno, la premisa estaría planteada, después lo vamos a profundizar un poquito más, pero en esta primera aproximación lo vemos así, estaría planteada de aproximarse a lo individual desde lo grupal, desde el sistema que da, que ubica, que estructura a ese sujeto, a esa individualidad. Esta teoría surgió con la finalidad de dar explicaciones a los principios de la organización de muchos fenómenos naturales y también es aplicada al conocimiento de muchas otras realidades que ya no son solo naturales o ecológicas, o sea, sino también medioambientales, sociales, pedagógicas y tecnológicas, digamos. La teoría general de sistema, ese es el nombre que desde el cual se parte, es el soporte teórico más general de lo que conocemos como enfoque sistémico dentro de la psicología. La teoría general de los sistemas, o sea, una teoría que intenta dar cuenta de fenómenos que vienen, en primer lugar, de lo biológico. El organismo, los organismos son un sistema biológico, pero también desde lo natural, las comunidades, las organizaciones, son sistemas. Y la comprensión de los elementos de ese sistema a partir de la comprensión más general de ese todo, de ese conjunto que denominamos sistema. Esa es la premisa básica, digamos, que podemos, de la cual podemos partir para nosotros entender el soporte más general, más teórico de lo que conocemos como enfoque sistémico. En términos históricos, situamos en las dos principales vertientes de lo que conocemos como enfoque sistémico, lo situamos en los trabajos iniciales sobre terapia familiar de las escuelas de Palo Alto, en Norteamérica, y de Milán, desde donde se desarrollan propuestas de intervención nutriéndose de múltiples desarrollos, de las teorías generales del sistema en general, pero también de las teorías de la comunicación y de los modelos sistémicos de comprensión de sistemas complejos. Este modelo va a evolucionar posteriormente hacia experiencias clínicas muy puntuales y también con investigación empírica y de laboratorio, y va a tener como característica también de este enfoque que va a comenzar a incorporar en una flexibilidad interesante del enfoque sistémico a otras teorías psicológicas. O sea, el enfoque sistémico es una premisa en un sentido, que es abordar lo individual desde lo general sistémico en lo cual está involucrado esa particularidad, ese sujeto, esa persona, pero va a tener la capacidad en su evolución y desarrollo de ir incorporando otras teorías psicológicas, como el constructivismo, como la Gestalt, como los aportes, que ya vamos a ver en la clase que viene, en el encuentro que viene, de la psicología gestáltica,
También del propio psicoanálisis vas a tomar algunos elementos del modelo cognitivo-comportamental, de la teoría del aprendizaje social de Bandura, y también de desarrollos de la teoría de la comunicación, por ejemplo, de las teorías de la comunicación, que esto todo pone de manifiesto, fundamentalmente esto es importante verlo, al enfoque sistémico mostraría una flexibilidad que por ahí no encontramos en otros desarrollos o teorías o escuelas psicológicas, esta flexibilidad de incorporar elementos, conceptos, desarrollos de otras teorías. Es decir, muestra que es un modelo con una capacidad de integración de diversas teorías psicológicas y teorías de las ciencias sociales en general. Esta particularidad es importante de remarcar como característica del enfoque sistémico, un modelo flexible, abierto a otros desarrollos teóricos de la psicología. Bien. También es importante remarcar, esto es importante que lo tengamos en claro, porque como muchas veces se conoce, o las aproximaciones que podemos tener al enfoque sistémico corresponden a veces a denominaciones que tienen que ver con la terapia familiar sistémica, es importante remarcar dos cosas. La primera es que yo he usado en esta introducción, en esta primera parte de la clase, casi como sinónimos: enfoque, teoría, escuela sistémica. Los autores del texto que estamos trabajando, se van a inclinar mucho más por la definición de enfoque sistémico. Si bien muchas aproximaciones que ustedes van a encontrar en textos, en la búsqueda que puedan hacer, o inclusive en la carrera, van a escuchar la terapia familiar sistémica. Y acá viene la segunda aclaración. La segunda aclaración es que en la población de estudio del enfoque sistémico, de este modelo que estamos tratando de desarrollar, no ha quedado acotado o reducida al estudio de pacientes y familias con problemas graves. Esta es una posibilidad, y que ustedes van a encontrar bibliografía, desarrollos y reportes clínicos y de investigación en relación a esto, sino que ha evolucionado a explicar el comportamiento y evolución de las familias en general, normativas, normalizadas, y que han servido también como un modelo para desarrollar intervenciones preventivas, no solo asistenciales. O sea, el enfoque sistémico no solo es la terapia familiar sistémica. La terapia familiar sistémica es un desarrollo puntual en la asistencia, en la clínica, del enfoque sistémico. Ahora, el enfoque sistémico es mucho más que eso, dado que permite, como modelo teórico, desarrollar intervenciones que van más allá de lo clínico propiamente dicho. Esto también es una aclaración importante de hacer. Y que, como decía antes, el enfoque sistémico considera centralmente a la familia como un sistema. Sobre esto voy a volver más adelante. Pero es importante tener que para comprender los sistemas familiares va a nutrirse, va a dotarse de la teoría general de sistemas, al asumir a la familia como un sistema. Pero a la vez, dentro de la psicología, el enfoque sistémico, y esto es importante, nos plantea un paradigma diferente, que es lo que decía al principio, que es la comprensión de lo individual a partir de lo grupal y de lo sistémico. El conocimiento de lo individual viene dado por entender el funcionamiento de eso individual en el marco de lo sistémico. Su interacción con los otros elementos del sistema, su relación dialéctica con los componentes y la estructura que lo contiene como elemento, y a la vez la interacción de ese microsistema, ya vamos a ir al concepto de microsistema, de ese microsistema como esa interacción de ese microsistema con otros sistemas, y con el concepto que ya vamos a ir en un momento de mexosistema. Ahora bien, ¿por qué la familia? Y acá es algo importante de que debemos poder entender lo más rápidamente posible, que es que todo organismo vivo es parte de múltiples sistemas. Somos parte de múltiples sistemas biológicos, ecológicos, sociales,
organizativos. Ahora, en el proceso de desarrollo del ser humano, el sistema familiar es el que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona, desde su nacimiento en adelante. El sistema familiar es el sistema que nos configura, nos formatea mucho más que los otros sistemas en los que estamos insertos. De ahí la importancia de la familia en el estudio sistémico de lo individual. Bien, y acá yo ya deslicé algunos conceptos importantes que son como los pilares a partir de los cuales vamos a desarrollar esta primera aproximación, porque es eso, este es el objetivo de esta unidad y de los contenidos en la asignatura, una aproximación breve, una primera aproximación al enfoque sistémico que no de ninguna manera se puede agotar en una asignatura de primer año. Ahora bien, 3 conceptos centrales. La familia, decíamos, es conceptualmente un microsistema. Microsistema es el primer concepto, digamos, que es el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato de los sujetos. Es el microsistema más importante en el cual estamos insertos, la familia. Ahora bien, todo microsistema participa y es parte de un mesosistema. Microsistema está dentro de... ¿Qué es el mesosistema? Es el conjunto de sistemas con los que los microsistemas se relacionan, en este caso la familia. Por ejemplo, la escuela, por ejemplo, los clubes, los centros de participación comunal, las organizaciones, son ese mesosistema donde coexisten varios microsistemas. La familia, interacción en un barrio, en una comunidad, con la escuela, con los clubes, con los agrupamientos diferentes humanos que suele haber en las comunidades. O sea, los microsistemas son parte del mesosistema donde coexisten muchos microsistemas que interactúan entre sí. Eso hace al mesosistema. Ahora bien, todo esto, como si fueran figuras concéntricas desde el micro, meso, están cubiertas por lo que se llama el macrosistema. ¿Qué es el macrosistema? El macrosistema es el conjunto de valores culturales, las ideologías, las creencias, las formas de organización institucional, digamos, en la cual vivimos en una comunidad que tiene un gobierno, que tiene municipios, que tiene gobiernos provinciales, nacionales, hay conjuntos de valores, de creencias, que coexisten y que preconfiguran al mesosistema, las instituciones, y a los microsistemas. A la vez, y esto nunca debe perderse de vista, es que la relación no es unidireccional macro, micro, meso y micro, sino que es bidireccional o relacional entre los microsistemas, el mesosistema y el macrosistema. O sea, se preconfiguran mutuamente, por supuesto, a velocidades y con dinámicas totalmente diferentes. Cómo preconfigura el macrosistema a los microsistemas y cómo los microsistemas, en sus procesos, y este es un concepto central, todo sistema es dinámico, está vivo. Entonces, los microsistemas en sus procesos de cambio van también impactando sobre el meso y el macrosistema. Esto es importante porque nos hace pensar un concepto central para entender el enfoque sistémico, que es la relación dialéctica entre los elementos que configuran los sistemas y entre los sistemas entre sí y entre los sistemas, los micro, el mesosistema y el macrosistema. Son las relaciones dialécticas y el impacto bidireccional de cambios y de procesos en uno y otro elemento. Elementos del sistema y de los sistemas entre sí. Bien, ahora decíamos, el principal microsistema y que tiene una importancia vital para entender la configuración de los individuos, de los sujetos, es la familia. Ahora, ¿qué es la familia? ¿Cómo podemos definir la familia? Por lo menos lo más descriptivamente posible. La familia es un conjunto organizado, independiente de personas en constante interacción, que se regula por reglas, por eso, personas que interaccionan según reglas,
y por funciones dinámicas que existen entre sí, entre las personas adentro del sistema, y con el exterior del sistema. Esto ya es muy importante y voy adelantando, que hay una condición fundamental de todo microsistema y de todo sistema, que es la permeabilidad. Sin permeabilidad deja de ser un sistema porque aisladamente, si se aísla, deja de tener vida como sistema. Entonces, es la familia un grupo con identidad propia y un escenario a la vez en el que tiene lugar un entramado de relaciones diversas, de diversas personas. Entonces, tomando la definición, vamos a decir que la familia es un conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Es una totalidad. El sentido del término de decir que es un conjunto es que es una totalidad, una Gestalt. De esto vamos a hablar en la clase que viene, más del concepto de Gestalt, que tiene varias traducciones, con una palabra alemana que puede referirse a configuración, a forma, pero Gestalt en el sentido que es una totalidad, que aporta una realidad, o sea, que aporta a los elementos que componen esa totalidad, una realidad que es más que la suma de las individualidades. O sea, el lema, o sea, lo más conocido de la Gestalt, aquel concepto a veces muy usado, pero no sé si se comprende a fondo, que es el todo es más que la suma de las partes. En ese sentido es un conjunto la familia, es un todo, una totalidad que configura, que estructura los elementos, ¿sí? Y que en esa estructura los elementos, ¿sí? La suma de elementos no llega a ser esa totalidad. La totalidad es una realidad que le pone le aporta un qualum, algo cualitativo a la suma de sus componentes. Ahora, esa totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidas, de experiencias compartidas y vividas a lo largo de toda la vida, y también ese conjunto, esa totalidad, esa gesta, por costumbres, por rituales que se transmiten generacionalmente. Ahora bien, ese conjunto que es más que la suma de los elementos que lo componen, o sea, más de la suma de los individuos, es así porque está estructurado. Los elementos son estructurados por el conjunto, no son estructurantes, son estructurados por el conjunto. Entonces, la familia es un conjunto estructurado. ¿Y qué significa que es estructurado? Que tiene una organización, que tiene una organización de la vida cotidiana que incluye reglas de interacción, reglas de funcionamiento, que incluye jerarquización de las relaciones, o sea, no hay una horizontalidad, hay una jerarquización, hay ubicaciones diferentes y que están regladas esas ubicaciones y a la vez están regladas las interacciones en esas ubicaciones. O sea, es un conjunto estructurado, no es solo amuchar individuos, digamos, no es que están juntos solamente, están estructurados, están organizados según reglas, según jerarquías, y todas esas reglas regulan las relaciones al interior de sistemas. Y también, y esto es importante, las relaciones con el exterior de sistemas. Por eso esa estructura también va a determinar quién pertenece, quién se excluye y cómo se incorpora o no a ese conjunto estructurado nuevos miembros del grupo. Y a la vez, cómo eso se relaciona con otros sistemas. Acá hay una cosa importante que yo voy a volver más adelante, que todo sistema implica la existencia al interior de otros subsistemas. Pero sobre esto voy a volver después. O sea, un conjunto, volvemos, estructurado, porque tiene reglas, porque tiene una organización, pero a la vez es un conjunto estructurado ¿de qué? De personas. De personas, porque, y en esto es importante, ya no son elementos, no es que agrupamos elementos, no, son sujetos activos y que tienen un triple rol activo. O sea, la condición de persona habla de sujeto, de elemento activo al interior del sistema. No es un elemento agrupado solamente, es un elemento activo. Y ese papel activo tiene tres dimensiones básicas. En primer lugar, que son
sujetos procesadores de información. Esa es la primera condición de persona, que procesamos información. Somos procesadores de información. Esto significa que lo que llega como estímulo es interpretado, es analizado, es procesado por nosotros. No impacta sobre una página en blanco, no impacta y genera una respuesta también, sino que es procesado como información. Somos sujetos activos, en tanto somos procesadores de información. Y a la vez, somos, como personas, estímulo que impactamos en el resto del sistema. Nosotros también actuamos, cada uno de los elementos actúa e impacta en el resto del sistema. ¿Se entiende esto último? No sé si está saliendo bien, si alguien puede escribir ahí, si sale bien, se escucha bien, si me van siguiendo, sería óptimo. Ahora, la tercera dimensión, por la cual somos sujetos activos, es que también podemos desarrollar una comunicación autorreferente. ¿Qué quiere decir esto, una comunicación autorreferente? Podemos dialogar con nosotros mismos, podemos pensarnos, podemos comprendernos. Entonces somos un sujeto activo porque procesamos información, porque interaccionamos. Sí, sale bien, profe, todo claro. Gracias, Wilson Batista. Porque procesamos información, decía, porque actuamos, impactamos sobre otros elementos del sistema y por ende sobre el sistema en sí mismo, y también porque podemos entablar un diálogo con nosotros mismos. Podemos entablar diálogos autorreferentes, podemos entablar un diálogo interior. Eso nos hace elementos activos del sistema. Somos personas, somos un conjunto estructurado de personas. Pero ¿qué más somos? La familia también es tal, es un grupo, es un conjunto estructurado de personas que tiene propósitos. Y esto es también central para entender el sistema, la dinámica del sistema. ¿Qué significa tener propósito? Que está orientado como sistema a conseguir determinadas metas. Metas que son centralmente el cuidado y la educación de las personas. Pero también, además de la protección y la educación fundamentalmente de los hijos, el concepto de familia, su integración como tal, como individuo, al conjunto, al mesosistema, al conjunto de la sociedad. Entonces, es un conjunto estructurado de personas con propósitos, con metas. Ahora, esas metas tienen una forma de lograrse. Por lo tanto, es un sistema autoorganizado, es un conjunto estructurado de personas propositivas, o sea, con propósitos, autoorganizado. Esto es que las metas tienen medios como lograrse, o sea, las metas son planteadas con formas de lograrse, o sea, con medios para lograrse. Por eso el sistema se organiza y es un agente de su propio desarrollo. Solamente su propio desarrollo a través de estrategias, de normas, de recursos, de procedimientos que son aportados por todos los miembros de la familia. Por supuesto, como dijimos antes, estructurado, hay jerarquías, pero los aportes son múltiples. Y que se van asimilando esos aportes del propio entorno de la familia, en que esa familia se desenvuelve, y también la particular historia familiar que tenga cada sistema va a ir impactando y va a ir configurando ese modo organizativo para lograr esas metas. Centralmente, como decía antes, son el cuidado de los hijos, la educación y la integración de los miembros o los elementos de ese sistema al mesosistema, a la sociedad, a la comunidad. Y en esto central, este sistema, que es un conjunto estructurado de personas con propósito autoorganizado, fundamentalmente tiene como característica la retroalimentación de la información, que es lo que le permite al sistema, poder funcionar, retroalimentarse. Recuerden cuando les decía que hay una condición importante del sistema, sobre todo del microsistema que es la familia, que es la permeabilidad. Un sistema aislado es un sistema que tiene pocas posibilidades de desarrollarse. Esto tiene que ver con la flexibilidad de los sistemas, que es algo sobre lo que igual voy a volver después, porque hay siempre un equilibrio bastante inestable
entre flexibilidad y estabilidad del sistema. Esto también es importante ver, sobre todo en la familia. Ahora, otra condición que tiene este conjunto estructurado de personas que tiene propósitos y autoorganizado, autorregulado y con retroalimentación, es que es la interacción. El sistema existe a condición que los integrantes, los miembros de la familia, permanezcan en contacto entre sí en una serie continua de intercambios que suponen una mutua influencia. La interacción es central. Un sistema funciona, piensen ustedes en el sistema biológico, funciona a partir de la interacción. ¿Se entiende? Y lo que nos están proponiendo es que para entender el comportamiento de los elementos del sistema tenemos que entender las interacciones que hay en el sistema. Por eso, de ahí que hay aportes fundamentales para el enfoque sistémico de la teoría de la comunicación. Y los intercambios suponen una mutua influencia y no una mera casualidad, sino porque siempre son bidireccionales las interacciones. Ahora, y acá viene lo de la permeabilidad. Todo sistema tiene, además de la condición de la interacción entre los elementos del sistema, las personas, tiene la condición de ser un sistema abierto, de ser un sistema que presente límites permeables a la influencia de otros sistemas. Todo sistema que se cierra, se rigidiza y eso puede hacer perder la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque los elementos, las personas adentro de los sistemas, tienen cambios, están en constante proceso de cambio. Entonces, ese juego de poder mantener las reglas, las normas, las jerarquías al interior del sistema, pero con flexibilidad, de tal manera que los procesos de cambio que hay en los integrantes del sistema, no solo en los de menor edad, sino en todos los integrantes del sistema, tienen que también poder ser flexibles a los cambios de cada persona. Si no, eso puede hacer disfuncionar el sistema y ponerlo en peligro como tal. Todo sistema tiene que tener una vinculación dialéctica respecto a las relaciones que tienen lugar en el interior de la familia y el exterior, del conjunto de relaciones sociales. Recordemos que está el macrosistema, que son las normas y valores, y se producen procesos dialécticos. Hoy, en nuestro país, el concepto de familia ha cambiado, por suerte. Hoy tenemos, por ejemplo, matrimonio igualitario. Es un cambio en el macrosistema. Ahora, no es un cambio en el macrosistema que se dio solo en el macrosistema, sino que es el reflejo distorsionado, mediatizado, no, indirecto, de muchos cambios en los microsistemas y también en los mesosistemas. ¿Bien? Ahí el sentido dialéctico de lo que le decías antes para entender que es una visión dinámica, muy dinámica de los sistemas. Ahora, acá entra algo central que yo les venía mencionando en relación a la vida del sistema. Los sistemas son compuestos, son conjuntos estructurados de personas. Las personas cambian, digamos. Todos cambiamos, todos y cada uno de nosotros constantemente estamos cambiando. Y así como a nosotros nos cuesta el cambio, el sistema también le cuesta el cambio, y ahí hay un equilibrio muy inestable entre estabilidad e inmovilidad del sistema. Todos, cada uno de nosotros estamos cambiando, digamos, la cita, algunos conocerán la cita de Heráclito, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez el río, que es agua que fluye, ya no es el mismo, no son las mismas aguas, ni uno, porque ha pasado el tiempo, ya es el mismo, por eso la imposibilidad de pasar 2 veces por el mismo río. Esa es una metáfora brillante que ha sido muy utilizada, pero para entender esto de que somos sujetos en continuo cambio y por tanto los sistemas deben poder contener esos cambios, a riesgo de que los sistemas que no contengan los cambios, que no puedan adaptarse a los cambios, que los sujetos en un conjunto estructurado con reglas y con normas, pueden ponerse en riesgo. Entonces, la familia se puede considerar un sistema en constante transformación, lo que significa que debe ser capaz de adaptarse a la exigencia del desarrollo individual, por un lado, y a las exigencias de los cambios del entorno, que a la vez son producto de los cambios que se dan en el microsistema. Espero que a esta altura no nos hayan perdido, pero simplemente el secreto está en pensar dialécticamente las relaciones entre los elementos, entre los sistemas y el mesosistema y el macrosistema.
Ahora, esta adaptación, esta capacidad adaptativa, como casi en todo el resto de la vida, ¿sí?, de la vida de nuestro planeta, esa capacidad de adaptación asegura la continuidad. Todo sistema que puede adaptarse tiene posibilidades de continuidad, tiene más probabilidad de continuidad que el que no pueda hacerlo. Ahora, esto implica un equilibrio entre dos fuerzas, ¿sí? En todo sistema hay una tendencia, hay una tensión entre la homeostasis, el mantenimiento del equilibrio, ¿sí?, y la morfogénesis o el desarrollo de cambios. O sea, la homeostasis y la morfogénesis siempre van a estar en tensión, en continua tensión. Entonces, hay fuerzas que empujan al cambio, suelen provenir de los miembros de la familia, ¿sí?, y fuerzas de los sistemas con los que la familia interactúan, y también del propio macrosistema que marca la familia. Entonces, esto es muy importante de poder ver que es esta relación entre estabilidad y flexibilidad, ¿sí? O sea, la extrema flexibilidad puede hacer que el sistema colapse, porque si no hay jerarquías, si no hay un orden, si no hay reglas, no hay sistema, o la rigidez puede hacer que las normas no puedan contener a los componentes del sistema porque son sujetos en procesos de cambio, ¿sí?, y hay cambios al exterior también del sistema, y el sistema también colapse por su rigidez. Digamos, ese equilibrio entre rigidez y flexibilidad es un equilibrio importante para entender al sistema en su dinámica. Finalmente, un concepto con el cual quiero cerrar esta breve clase, que es una primera aproximación, como le decía antes, si bien el texto continúa un poco más, pero centralmente el último concepto a revisar es que hay que entender que la familia como microsistema, como sistema, está compuesto de subsistemas. Subsistemas que pueden ser variados, que hay muchos subsistemas que van a interaccionar entre sí, que van a ser parte de la estructura, que se van a estructurar. Centralmente, para que entiendan esto de los subsistemas, hay en la familia clásica hay dos subsistemas, ¿sí?, que interaccionan entre sí y que a la vez configuran el sistema, que son la pareja, que es la que configura el proyecto de vida familiar, la que plantea metas, la que distribuye los roles, la que formula las reglas, en suma, el subsistema que tiene mayor poder, por eso hablamos de que la estructura es jerarquizada. Y el otro subsistema, ¿sí?, es la patria, digamos, la constelación fraterna, los hermanos, que a la vez también tienen una distribución jerárquica diferencial al interior, pero que interaccionan con el otro subsistema. Entonces, la diferencia de edad, ahora tenemos subsistemas de patria que son de padres diferentes, pero bueno, centralmente el concepto que yo quiero traerles acá para cerrar, que todo sistema tiene subsistemas que interaccionan entre sí. O sea, esto complejiza un poquito más la idea de que cada sistema está compuesto por elementos que son dinámicos, que interaccionan entre sí, sino que adentro esos elementos se agrupan, se ordenan en subsistemas, que pueden ser variados. Yo tomé este más básico para que ustedes entiendan, pero es la idea del subsistema como componente del sistema, es central para entender un poquito más en profundidad es esto que llamamos el microsistema familiar, que es centralmente donde la psicología ha desarrollado más de esto que denominamos enfoque sistémico, digamos, de tomar la teoría general de los sistemas para desde ahí poder entender lo individual y lo subjetivo. Como decía al principio, la premisa es esta, centralmente es esta, es que es una psicología, el enfoque sistémico, para resumirlo, que intenta a partir de la comprensión general de los sistemas en los que están insertos los individuos, la comprensión del individuo. Entonces, los desarrollos tecnológicos de este enfoque, como puede ser las terapias, la psicoterapia, son desarrollos tecnológicos que ubican el abordaje de los sujetos desde una perspectiva grupal, familiar. Por eso de ahí que una de las expresiones que ustedes van a conocer, que es un derivado tecnológico, es una tecnología derivada de este enfoque teórico, es la terapia familiar sistémica, que es una parte del enfoque sistémico, no lo es todo, como decíamos al principio, pero que es una deriva tecnológica muy importante y que realmente tiene un desarrollo bastante interesante en nuestro medio, en particular en Córdoba, en Argentina, los abordajes terapéuticos sistémicos, donde, por ejemplo,
para cerrar con esto y para que ustedes se queden una idea, se habla de paciente identificado o paciente emergente en relación a que un sujeto que tiene un padecimiento mental, un malestar en el orden de lo mental, es un emergente de un sistema que está disfuncionando y debe ser abordado sistémicamente, más allá que puede ser un abordaje individual, pero que no puede perder de vista ese sistema donde está inserto. Entonces, esta particularidad de pensar lo individual a partir del sistema en el cual ese individuo, ese elemento, esa persona interactúa, siempre teniendo claro que es una persona activa, pero que interactúa, interacciona y que es regulado por ese sistema, es quizás la cuestión más original, más particular para tener con respecto a este enfoque. Bueno, yo creo que el texto sigue, yo lo invito a terminar de leerlo, es un texto, les dije, muy accesible, hablando de las disfunciones y que se pueden encontrar en los sistemas familiares. Ahora, fundamentalmente podemos rescatar al enfoque científico como un modelo para explicar el funcionamiento de las familias normativas, como el de las nuevas familias que ahora conocemos, y como decía antes, esto también es importante, que es un modelo que permite integrar a otros desarrollos teóricos de la psicología y además es una base muy importante para pensar enfoques, desarrollos, intervenciones interdisciplinarias, integradoras en salud mental. Bien, hasta acá yo creo que les va a servir, por supuesto, ni la clase ni el PowerPoint que les preparé, que es muy básico, le resuelve la unidad. Por supuesto que tienen que leer el texto, y esto simplemente es un intento de facilitar, de aproximarnos con más elementos a esa lectura. Bueno, quedo acá para los que quieran consultar, preguntar algo. Insisto, la clase queda grabada, o sea que si hay algo que se pregunta que ya dije, los voy a remitir a que vuelvan a ver el video que va a quedar colgado en la página, en el Facebook de la cátedra. Bueno, ahí Wilson Batista me dice que se entendió todo, gracias. Bueno, y a Mati Ezequiel, que se acaba de unir, le digo, el mensaje es para él, puede ver el video porque va a quedar colgado en la página, así que no hay problema. Bueno, un ratito más, a ver si hay algunas preguntas, y les reitero que el día martes que viene vamos a trabajar con la segunda parte de la unidad 6, que esta es la unidad que estamos trabajando, que va a ser psicología gestal y los aportes de Vygotsky desde la psicología comprensiva. Hola, Mati. Bueno, podés ver el video completo y no te vas a perder para nada la clase. Bien, preguntas, consultas, comentarios. No les quiero meter presión, pero yo no cené todavía. Voy a empezar a contar regresivamente. A la 1, a las 2. Un minuto más para ver si hay preguntas y si no, damos por finalizado este streaming sobre enfoque sistémico. ¿O se comprendió todo? Julieta Brito me dice, profe, a ver. Viene una pregunta. ¿Alguien más que saluda? ¿Cómo va a ser la modalidad del segundo parcial? Pregunta Julieta. La modalidad del segundo parcial van a ser preguntas múltiple opción, como fue el primer parcial. Esa es la modalidad que se va a tomar. Los textos que entran, me anticipo a la siguiente pregunta, son los textos que están sistematizados en el aula virtual y están subidos en un PDF, que son los textos de psicoanálisis, de psicología de la Gestalt, psicología sistémica, que vamos a ver ahora, o enfoque sistémico, y los aportes de Vygotsky, psicología comprensiva. La modalidad va a ser de preguntas de múltiple opción. El 7 de agosto es el parcial.
Bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Bueno, podríamos dar por finalizada la clase. Yo, como les dije antes, voy a subir el PowerPoint. Van a tener un PowerPoint que está en los límites de lo que he trabajado y en lo que el texto dice, no, no es mucho más que eso. Pero bueno, que puede servirles como un eje. No va a sustituir el PowerPoint la lectura del texto que tienen que hacer. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a trabajar el texto de Psicología de la Gestalt, que es un texto que tiene más componentes históricos. Este es un texto que tiene componentes más conceptuales. Se habla más de los conceptos centrales de la teoría. Vamos a ver un poquito más en Psicología de la Gestalt algo histórico. Y el texto sobre Vygotsky, que realmente es interesante y bastante sencillo, pero lo vamos a trabajar el martes que viene a las 22:30 de nuevo. Así que, bueno, que tengan muy buenas noches. Por cualquier consulta, estamos donde estamos, aula virtual, Facebook, y en cualquier aula que nos puedan encontrar en la facultad, que estamos casi todo el día. Hasta luego.